esta mañana aquí desde nuestra cuenta de El Tiempo en Facebook Live con Marisol Gómez, nuestra editora de la Unidad de Paz. Pues queremos hacer como un repaso, como un análisis, como ayudar a entender ciertos fenómenos de lo que ocurrió en la jornada de este domingo, cuando se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial en nuestro país, en Colombia, y resultó ganador el ex senador Iván Duque del Centro Democrático, un proyecto político que abandera desde hace ya más de una década el expresidente Álvaro Uribe. Yo podría decir, Marisol, que fue una campaña intensa, tensa, polarizante, pero que marcó varios hitos. Hacía más de un siglo que no teníamos un presidente tan joven como este, 41 años, primera mujer vicepresidenta, una votación histórica, lo cual confirma que se rompe otro mito, y es que el Mundial de Fútbol no afectó que la gente fuera a votar. Fue una votación histórica, casi tan parecida como la primera vuelta, alrededor de 19, 20 millones de votos, y una izquierda que avanza a pasos agigantados y que hoy se convierte en la segunda fuerza política más importante del país. No sé si ese resumen está bien, Marisol. Sí, yo creo que está muy bien, Ernesto, y a mí me parece importante destacar entre esos hechos y hitos históricos que usted menciona, el hecho de que en Colombia haya habido una votación de 8 millones por una, digamos, el país podría decir de izquierda. Yo diría que en los 8 millones de votos reunieron gente de izquierda y de centro, sí, que no se siente para nada identificada con la derecha que representa el ya electo presidente Iván Duque. Y una cosa muy interesante también para destacar es que digamos, la centro izquierda, el voto de opinión, Ernesto, se está posicionando muy fuerte en las ciudades más importantes del país. ¿Y eso por qué es importante, Marisol? ¿Qué significa que ese voto que usted llama de centroizquierda se esté posicionando particularmente en ciudades como Barranquilla, como Cali, como Bogotá, que también tuvo una votación histórica? ¿Eso qué significa para el país, para la democracia, para la propia institucionalidad? Yo creo, Ernesto, que para la democracia es una gran ganancia, porque lo que está demostrando ese voto de opinión es que la gente realmente ya va a votar más informada, y es gente que no va arrastrada por maquinarias, por partidos, sino que es gente que piensa el voto. El voto de opinión es eso, gente que piensa su voto. Y estamos hablando de que eso era un fenómeno muy bogotano, sí. Y ahora estamos hablando de Cali, de Barranquilla, de Cartagena. Estamos hablando de ciudades muy importantes y de ciudades que en el pasado, como la Costa Caribe, por ejemplo, eran muy arrastradas por el Partido Liberal, o gente muy arrastrada por el Partido Conservador sin saber siquiera por qué votan, simplemente por ser conservadores o liberales. Vamos a entrar a analizar el discurso del ganador, pero antes quería cerrar este tema que ha planteado Marisol sobre el voto de la izquierda o la centroizquierda, que es histórico. Son más de 8 millones de sufragios, es una votación muy importante. Yo diría, Marisol, que es la primera vez que en el país la izquierda logra unirse, porque usted sabe que aquí si ha habido algo atomizado en política colombiana es la izquierda. Siempre son 4 o 5 ramas de una izquierda y nunca se ponen de acuerdo. Esta vez parece que se avanzó bastante en ese punto, y tenemos una izquierda más consolidada que le permite estar hoy como una opción real de cara a unos próximos comicios. Pero ¿qué tan bien amarrado queda eso? Porque ahora viene un Gustavo Petro que ya anunció que empieza a hacer oposición, que va a ser la cabeza visible en el Congreso, pero donde prácticamente no tiene congresistas él como partido político. Y allí se va a encontrar con unas fuerzas que sí son muy fuertes, que tienen una representación importante en el Congreso, como el Partido Verde, como el Polo Democrático. ¿Eso que pasó ayer es sostenible en el tiempo? Yo creo, Ernesto, que claramente, aunque obviamente Gustavo Petro no tiene mucha representación en el Congreso, digamos, los 8 millones de votos que ayer se fueron por la centroizquierda, lo que están demostrando es que hay una coalición de gente. Entonces yo creo que esa gente que está representada en otros congresistas en el Congreso van a hacer un contrapeso, y además porque necesitan unirse, Ernesto, para hacer el contrapeso al gobierno de Iván Duque, que claramente tiene mayorías en el Congreso, pero estamos hablando de un contrapeso con mucho poder dentro de la opinión y con congresistas de mucha fuerza, como por ejemplo Angélica Lozano de Alianza Verde. Estamos hablando también de Antanas Mocos, un hombre que tiene el respeto, que sobre todo tiene el respeto de mucha gente del país. ¿Por qué? Porque es un hombre que no polariza. Sí. Entonces, y ahí Claudia López.
Claudia López, otra fuerza Exactamente, importante. hay gente que no polariza y yo creo que también, aunque digamos Gustavo Petro es visto como un hombre que polariza, yo creo que se rodeó para esta segunda vuelta presidencial de gente que no polariza, eso es importante. Ya vamos a ampliar ese tema porque una cosa es que haya habido, y ahorita lo miramos a fondo, antiuribismo. En el caso de Petro hubo mucho antiuribismo y qué tanto de petrismo, votos de Gustavo Petro y su movimiento progresista, qué tanto hubo. Pero vamos a pasar al ganador. Iván Duque, nacido en Bogotá, pero de estirpe antioqueña, 41 años, un discurso he escuchado varias opiniones. Me dicen que el discurso de Gustavo Petro, como todos los discursos de él, al grano, preciso, motivante, bueno. El de Iván Duque, menos espectacular, mucho más construido, políticamente correcto, sí, llamando a consenso, llamando a construir una nueva Colombia, llamando a dejar la polarización atrás. Esos mensajes de no polarizar, de construir consensos, eso lo está haciendo porque él advierte que lo que ocurrió con el fenómeno de la centroizquierda va a ser clave para que lo dejen gobernar. Sí, pero yo creo que ahí es donde tiene el principal reto. Primero, sí, efectivamente es un discurso muy político. Es que realmente yo creo que Iván Duque se caracteriza por ser un hombre, por lo menos en el final de la campaña, al comienzo comenzó con una personalidad muy propia, sí, pero luego se le fue notando una transformación. A Iván Duque en el transcurso de la campaña parecía más cercano a la gente que rodea a Uribe. Uno no sabe si efectivamente era por mantener los votos de Uribe. Al final de cuentas, Uribe es el que lo lleva a la presidencia de Colombia, sí, eso no lo puede negar él, por supuesto. Pero, y habla de unir a Colombia, dice que va a gastar su energía en unir a Colombia. Yo creo que ese es, hablando de los retos del próximo presidente Ernesto, creo que es el reto más grande que tiene en lo inmediato. ¿Por qué? Porque 8 millones de votos que dicen no queremos a alguien que represente a Uribe en la presidencia, lo que estamos usando es una polarización. Fueron 10 y pico de millones de votos, 8 y pico, hay una división clara del país. Es lo que hemos visto en la última década en Colombia, y es un país partido por la mitad. Y aquí quedó corroborado con unos millones de votos, un par de millones de votos más hacia la derecha ahora que hacia la izquierda, pero lo que dice Marisol es cierto. Pero yo creo que es un reto para Iván Duque, pero es un reto para el país, para los colombianos. Los colombianos también de alguna manera vamos a tener que superar este ambiente de polarización, porque yo creo que la gente quedó cansada de esta campaña, quedó cansada de la polarización, de la división, de esos mensajes tan duros, tan fuertes, no del ciudadano del común, que suele hablar y suele expresarse en las redes sociales como piensa, con insultos, con lo que usted quiera. Pero hubo mucha gente de eso que uno llama el voto de opinión, gente pensante, gente estructurada, que también se fue a unos límites en su discurso político que realmente preocupa. Entonces yo creo que aquí hay que acompañar al presidente de la República electo en esa campaña de despolarizar al país. Yo no sé qué tan fácil le vaya a quedar, mucho dependerá de las señales que empiece a mandar, y una de esas señales importantes es cómo va a integrar a su equipo y qué va a pasar con esas figuras que generan tanta resistencia en el otro extremo de la política colombiana. ¿Qué va a pasar con un Ordóñez? ¿Qué va a pasar con una Vivian Morales? ¿Qué va a pasar con un Andrés Pastrana? Que son las figuras muy importantes, por cierto, pero que son las que le han generado el mayor mal ambiente a Iván Duque. Pues mire, Ernesto, frente al tema del gabinete que usted dice, él habla de un gabinete joven de menos de 45 años, la mitad compuesto por mujeres, pero dentro del uribismo, y lo sé porque conozco gente muy cercana al uribismo, sí, que cuentan, digamos, no lo hacen público, pero sí hay ya muchas tensiones dentro del uribismo. ¿Por qué? Porque hay gente, como la que usted menciona, que quiere un puesto en el gabinete. ¿Por qué? Porque sienten que quien llevó a Duque a la presidencia fue Uribe, y que entonces ellos han seguido a Uribe toda la vida y van a querer un puesto en el gabinete. Entonces alguien me decía, por ejemplo, un Carlos Holmes en el uribismo va a causar mucho malestar si Duque no lo nombra, por ejemplo, como canciller. Están hablando de gente que Fernando Londoño Hoyos, un hombre que además que fue el que explícitamente habló de hacer triza los acuerdos de paz con las FARC. Estamos hablando de gente de la vieja guardia, sí, que no tiene para nada que ver con el perfil que menciona Duque como lo que podría ser su gabinete. Entonces, la gran pregunta que tenemos ahora. Sí, y que no tienen votos.
porque eso es otra cosa, ¿no? Eso fue un apoyo moral, un apoyo político, pero no tienen votos. El señor Uno, Carlos que no Holmes, tienen votos, dos, que no se parecen en nada digamos, a a lo que quiere planteado. representar Duque y a lo que ha Exactamente. planteado. El señor Entonces, Carlos Holmes no tiene... esa es la gran incógnita. ¿Va a poder desligarse Duque de todo ese uribismo Exactamente. tradicional, viejo, arcaico y retrógrado, hay que decirlo de esa manera, Ernesto? Exactamente. Bueno, vamos a otro tema, y me encanta tener a Marisol aquí porque yo creo que Marisol, y lo digo sin ninguna modestia, es mi colega, es mi amiga, pero lo digo sin ninguna modestia, creo que es la persona que mejor ha trabajado, ha manejado y ha conocido toda la parte interna de lo que ha sido este proceso de paz que culmina con el presidente Santos. Y es el tema de la paz. ¿Cómo vio el discurso de Iván Duque frente a ese terreno? También lo vi ahí muy conciliador. Ya habló el señor Timochenko, ya le pidió una cita a Iván Duque para aclarar inquietudes. Timochenko reconoce que sí hay que hacerle algunos ajustes al proceso, pero quiere discutirlos con Iván Duque. No sé en qué tónica vio usted ese discurso, y de cara a lo que nos acaba de decir, con todos estos personajes ahí al lado, ¿qué va a pasar con el tema de la paz? Pues miren, eso yo lo que he visto, bueno, en primer lugar, pues claramente hay que elogiar la actitud de Timochenko, porque lo que está diciendo es, aquí tenemos que reconocer que el presidente elegido por la democracia colombiana es y que nosotros que estamos en un proceso hacia la paz y a la conciliación de la paz, pues tenemos que negociar y transar con el nuevo presidente de Colombia. Creo que es un gesto muy importante de Timochenko. Yo no sé si está representando a todas las FARC en esa posición particular, pero eso es muy importante. Dos, lo que yo he visto de Iván Duque, Ernesto, yo creo que él no tiene tan claro, él ha dicho que quiere modificar varias cosas de los acuerdos de paz, pero cuando uno empieza a analizar todo lo que él dice sobre cuando uno le pregunta qué quiere modificar o las distintas entrevistas que le han hecho, yo veo que Iván Duque no tiene tan claro qué es lo que quiere modificar. No, se va por las generalidades, se va por la rama. Por ejemplo, hay una que yo le he escuchado constantemente, y es, por ejemplo, que hay que hacer una paz pero con justicia. Exactamente. Entonces, eso exactamente en el discurso de él, ¿qué significa una paz con justicia si se supone que todo el acuerdo ha construido sobre esa base? Exactamente. Él habla, por ejemplo, en ese punto exacto, es de la proporcionalidad de la pena con el crimen que se cometió. Y habla de que la Corte Penal Internacional va a intervenir si Colombia no hace una justicia proporcional al delito cometido. Pero resulta que incluso hay una cosa que me llama la atención. Él habla de una pena suficiente como una pena restrictiva de la libertad, pero eso es lo que hay realmente con las FARC, con los militares, en fin, con toda la gente que se ha cogido a la JEP precisamente para cerrar el conflicto. Entonces, él no tiene como muy claro. Yo creo que la única claridad que tiene Iván Duque hoy es que quiere modificar los acuerdos solo y puntualmente en el tema de la participación política de los jefes de las FARC. Ahora, yo me atrevo a lanzar aquí hipótesis, pero yo creo que Iván Duque sí tiene claro el costo que significaría tratar de ponerle un freno muy evidente al proceso de paz. Y lo digo no solamente en términos políticos y en términos jurídicos, sino por todo lo que implica en el ámbito internacional. Es que llámese Iván Duque, llámese cualquier otro presidente que quiera revisar a fondo esos acuerdos de paz, pues lo primero que va a tener que superar es ese blindaje internacional con el que queda el proceso de paz. Le va a quedar muy difícil tratar de ahondar, de meterse en aguas muy profundas en ese tema, así sea para darles gusto a los de una extrema derecha que quisieran que no hubiera habido proceso de paz con las FARC. Yo creo que eso le queda muy difícil, y me temo que el tema de la paz, por supuesto que habrá que revisarlo, por supuesto que él está en su derecho a hacer algunos ajustes, pero creo que los desafíos que tienen otras materias, en el tema económico, en el tema laboral, en el frente internacional, creo que van a ser muy grandes, muy demandantes, como para que él se vaya a concentrar solamente en el tema de la paz, que fue lo que hizo el presidente Santos en 8 años. Sí, digamos que en todo caso, uno de las interrogantes más grandes frente a Duque es precisamente el tema de la paz, Ernesto. Entonces, sí, claro. Hay una cosa que yo sigo, que probablemente el discurso de él durante la campaña lo correspondió un poco a darle gusto a la gente que sigue a Uribe, ¿sí? En primer lugar. Pero lo segundo es que yo sí creo, para redondear ese punto, Ernesto, yo sí creo que lo único que él tiene claro es que no quiere que los jefes de las FARC que sean condenados en la JEP mantengan sus curules en el Congreso, sino que las cedan a otros excombatientes de las FARC que no tengan delitos graves. Ese es un punto que contradice la esencia del acuerdo de paz, porque la esencia del acuerdo de paz es cambiar las balas por los votos. Dos, usted menciona ahora el tema digamos, del blindaje que tiene que los acuerdos de paz, con lo cual a él le va a quedar también muy difícil hacer modificaciones, cualquiera que sea
Primero, primero porque tienen un reconocimiento internacional estos acuerdos, están en el Consejo de Seguridad de la ONU, han contado con el apoyo de la comunidad internacional, todo el mundo, salvo algunas observaciones de Estados Unidos. Y lo otro, Ernesto, es que cada proyecto y cada reforma constitucional que se hizo en Colombia para implementar los acuerdos de paz pasó por el Congreso y luego por una revisión de la Corte Constitucional. Sí, eso es Entonces, ¿qué le importante. tocaría hacer a Duque? La misma vuelta, presentar un proyecto que sea aprobado en el Congreso, donde va a tener un contrapeso importante. Y eso se le puede... Y luego lo aval de la Corte. Eso va a ser un desgaste, eso va a ser una demora, eso va a ser más debates y él tiene otros frentes que atender. Vamos a ver qué señales lanza el presidente. Necesario para su mandato. Mire, Marisol, Andrés Alemán, que es un amable seguidor a través de esta transmisión Facebook Live, aquí analizando el tema electoral, pregunta, ¿es factible una verdadera oposición en el Congreso? Yo creo que en términos de debate sí, hay que, como usted mencionaba al comienzo de esta conversación, Ernesto, si Petro se convierte realmente en la representación de esa oposición, todo el mundo sabe que como senador él fue él es una persona que realmente llena de argumentos a la gente, cada denuncia que hace la hace con sustento de investigación, entonces esa posición sí puede ser muy importante. Acá la duda que uno tiene es por el número a la hora de votar y al final de cuentas lo que cuenta en un proyecto de la votación, la mayoría la tiene Duque. La mayoría la tiene Duque, entonces esa es la gran pregunta. Yo creo que sí, yo creo que sí es factible una verdadera oposición, porque no solamente hay una fuerza importante, casi el 30% del Congreso en esta ocasión tiene fuerzas de izquierda y de centro izquierda, y hay unas nuevas garantías para la oposición. Es decir, esta oposición que se estrena el próximo 20 de julio en el Congreso de la República tiene más garantías que en el pasado. Y va a ser eso interesante, y eso le conviene al país. Al país le conviene tener una oposición, pero una oposición seria, no una oposición per se, con ganas de trabarlo todo. ¿No? Es una oposición seria, y uno cree que allá hay voceros de la oposición bastante serios y bastante importantes. Dice Sandra Patricia, hay que dejarlo gobernar para poder criticar. Yo creo que Sandra tiene razón. Yo creo que ayer Petro dijo en su discurso, a partir de hoy anunciamos la oposición al señor Duque. Y claro, está bien, y está en su derecho, y está en una tribuna pública, y estaba ante no sé cuántos seguidores, y era el candidato derrotado, y él puede salir con ese tono un poco envalentonado si se quiere. Pero creo que también hay que darle un margen de espera al nuevo gobierno y particularmente al presidente electo, presidente Duque, para ver qué señales empieza a enviar. Claro, Ernesto, es que digamos que lo que no podemos perder de vista a todos los colombianos es que si al presidente le va bien, a Colombia le va bien. Entonces no es una oposición por oposición. Pero también refiriéndonos un poco a la pregunta que nos hacía la anterior persona, Andrés, es que pensemos en la oposición que hizo Uribe. ¿Sí? Uribe fue el gran opositor de este gobierno que está terminando, el gran opositor de todo lo que hizo Santos y no tenía las mayorías en el Congreso. Fíjense ustedes que incluso varios de los proyectos de paz, solo por mencionar algún ejemplo, contaron con el voto del uribismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una oposición no es solo el debate, una oposición se traduce en el voto, que es el que finalmente convierte las opiniones y todo lo demás y las discusiones en leyes, y las leyes son finalmente las que rigen el país. Dice aquí Sebastián Borges, quiero leer este mensaje que él envía a propósito de este debate que estamos, esta discusión, este análisis que estamos tratando de hacer aquí con Marisol Gómez, nuestra editora de Justicia y Paz en el periódico El Tiempo. Solo respetaría a Duque si hace las cosas con transparencia y justicia. Si piensa por sí mismo y ve la responsabilidad que tiene con el pueblo y la nación. Eso está diciendo Sebastián Borges. Yo creo que sí, yo creo que Sebastián tiene razón en un tema, transparencia, que es una de las críticas centrales que le han hecho al gobierno del presidente Santos, con este término de la mermelada, con estos escándalos de corrupción que alcanzaron a rozar bastante su campaña política. Yo creo que ese es otro hecho político que Duque tiene que empezar a mostrar desde las primeras semanas de gobierno, y es cuál va a ser su compromiso real con la transparencia y con el cero corrupción en el país, que esos 8 millones de votos de la oposición, buena parte de ellos, si no todos, es por el tema de corrupción. Pues fíjese, Ernesto, que a propósito de eso estaba recordando una columna del periodista Juan José Hoyos, que además fue laureado con el premio a la vida y obra del Simón Bolívar el año pasado, en la que él recordaba que el papá de Iván Duque, de hecho Iván Duque Escobar, cuando fue gobernador de Antioquia en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, se atrevió a denunciar que el hoy, digamos, expresidente y senador Álvaro Uribe, como director del Aerocivil,
entregó varias pistas y autorizó varias pistas que terminaron favoreciendo al narcotráfico. Entonces, digamos, y él ponía eso como un ejemplo de cómo el papá de Iván Duque fue un hombre reconocido en Antioquia por su integridad, por ser un hombre muy liberal, Ernesto, muy liberal, distinto, muy distinto a Álvaro Uribe, y que en su momento se atrevió a denunciar a Álvaro Uribe, precisamente cuando era el gobierno de Antioquia. Eso vale la pena que la gente lo tenga también en cuenta. Tal vez esas son las cosas que mucha gente está esperando de Iván Duque, si es que le toca. Muy bien, dice aquí una última inquietud que plantea Xiomara. ¿Qué tan cierto es que Petro tendrá dificultades para llegar al Senado? Pues ese, digamos, que es un comentario que se ha venido haciendo particularmente en redes sociales porque Petro desde la alcaldía de Bogotá tiene varios enredos jurídicos ahí que todavía no han terminado, y uno de ellos es una investigación que le tiene abierta la Contraloría Distrital, tal vez por el tema de aseo, si mal no recuerdo, y que eso sería un impedimento. Habría que analizarlo a la luz de la ley que le permite al candidato que quede en segundo lugar en la contienda presidencial convertirse automáticamente en senador. Habría que evaluar ese tema, pero es un buen planteamiento que seguramente lo estaremos mirando en esta semana en las páginas del periódico El Tiempo y por supuesto aquí en eltiempo.com. Marisol, muchas gracias por acompañarnos. Ernesto. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y esperamos haberles contribuido con algunas luces sobre lo que nos espera en estos próximos 4 años de gobierno del presidente electo de la República de Colombia, el señor Iván Duque, y del papel que jugará de ahora en adelante la oposición. Muchas gracias y hasta la próxima.